la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Muy bien. Vamos entonces al siguiente texto, del 6 al 10. Él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Muy bien. Del 11 al 15. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? Muy bien. Seguimos entonces del 16 al 20. José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentados. Aquel hombre respondió: ya se ha ido de aquí. Y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matadle, y echadle a una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Amén.
Seguimos del 21 al 25. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, porque por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos, miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Muy bien, se quedó en el 28, ¿verdad? Ah, en el 25, ok. La hermana Dalinda, que está ahí por Zoom, puede leer del 26 al 30. Adelante, hermana. Parece, el micrófono está muteado. Puede ser que ella esté hablando con el micrófono cerrado. La hermana Gildalia Cuevas, entonces, del 26 al 30. Buenas noches. Bueno, Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los israelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? muy bien. Vamos entonces al último bloque. El último bloque. ¿Quién se anima? Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Muy bien, gracias al Todopoderoso por su bendita palabra. Nosotros hemos titulado este capítulo 37, aunque aquí en la Biblia Reina Valera hay un título que dice José es vendido por sus hermanos, pero nosotros hemos titulado este estudio El plan de Dios versus el propósito de Dios. El plan de los hombres, más bien, el plan de los hombres
versus el propósito de Dios. Porque vemos en este capítulo 37 que ellos tenían un plan, pero Dios tenía un propósito. Entonces, muchas veces tú puedes tener un buen plan, buenas estrategias, pero el propósito de Dios es el que prevalece ante cualquier circunstancia. Si alguien me puede buscar Proverbio 19:21. Proverbios 19:21. ¿Qué dice? Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Permanecerá. Es en la versión Reina Valera que dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová, ese es el que permanecerá. Ahora, la NTV, que es la Biblia traducción viviente, no utilizo mucho esta versión, pero me gustó cómo traduce este pasaje. Dice la NTV, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Al estudiar nosotros este capítulo 37 de Génesis, todo comenzó, todo aquel que ha leído esta historia sabe que es muy conmovedora. Incluso cuando usted la ve en películas o en series, usted hasta llora porque de verdad se identifica. Usted se mete a la historia y comienza a imaginarse muchas cosas de las que va leyendo. Pero todo comenzó a partir de que José comenzó a contar los sueños. Porque el hecho de que tú tengas sueños, eso no significa nada. Pero cuando él comenzó a contarlos, eso despertó envidia entre sus hermanos. Pero también había una preferencia de parte de Jacob sobre José. Él amaba a José más que a todos. Incluso le hizo una túnica de colores. Esa túnica de colores, con solo el hacerle esa túnica de colores a su hijo, eso le daba como un lugar de preferencia ante los demás. Fíjense lo que dice el versículo 3. Léalo conmigo. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Versículo 3. Amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Y ahí da la razón, porque lo había tenido en su vejez. O sea, era como su niñito favorito, su niño favorito. Lo había tenido ya siendo viejo, era su bebé. Y por eso le hizo una túnica de diversos colores. Pero a partir de ahí comenzó que los hermanos, versículo 4, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¡Wow! O sea, se creó una guerra a partir de esa decisión de Jacob de amar a José más que a todos sus hijos. No sé, yo quiero que ustedes opinen acerca de esta parte. Y los hermanos que están en Zoom, ¿cómo usted ve en esta acción de Israel, de Jacob, de amar más a José que a todos sus hijos? Vamos a ver. ¿Ustedes creen que esto fue ok. Yo la veo mal. Yo soy madre y soy hija también. Y uno debe orar a Dios si uno siente una inclinación por alguno de sus hijos, porque eso no trae nada bueno. Ajá. Ajá.
Vamos a ver aquí, el hermano Amado. Bueno, aquí vemos que aquí dice que amaba más a José, pero si vemos la otra parte, si lo manda a él que vaya a investigar, era porque el único que se portaba bien. Entonces era el único que, pues, de confianza, Sí, ahora obedecía y todo eso. Entonces, sí dice que lo amaba más, pero se ve que, pues, era un muchacho obediente. era muy, muy sumiso, obediente, y también le informaba a Israel, a Jacob, de la mala conducta de sus hermanos. ¿Quién más? ¿Quién más quiere opinar con relación a este punto? Ernesto. Yo veo aquí, hermano, lo que decía el hermano. Yo pienso que esto nos debe de llamar la atención a nosotros que somos padres, porque cuando nos inclinamos hacia cierto hijo, aunque sea obediente, pero tenemos que tener un cuidado, porque los otros observan. Entonces eso puede haber un conflicto ahí. Y yo lo que estoy viendo aquí, que el problema en sí no era José, ni era el papá, porque cada quien es responsable de sus propios pecados. Dios va a juzgar a cada persona por su propio pecado. El versículo dice a nosotros que el corazón de estos muchachos Ujú. es que había celo, de tal manera que le aborrecían, y me impacta la siguiente parte donde dice y no podían. O sea, era un continuo en su corazón, que al ver a este muchacho era como un odio. O sea, porque alguien puede ver en un momento determinado X, vamos a suponer, de hacer pausa y decirle, no, pues voy a calmarme, voy a hablar esta vez tal vez con un cariñito, pero esta gente dice que no podían. Hablarle O sea, pacíficamente. imagínate este muchacho cómo se sentía, con un miedo, un terror, como cuando un hermano o mayor le habla al menor eh, violentamente. Entonces pienso yo aquí y veo que pues era terrible el corazón de estos hombres. Muy bien. Vamos a ver entonces qué fue lo que soñó José. Vamos a ver. ¿Quién me dice? Versículos, está en los versículos 6. ¿De qué se trataba ese sueño que él tuvo? Los versículos 6. ¿Cuántos sueños tuvo José? 2. ¿Cuál fue el primero? Díganos de qué. Vamos a ver. ¿De qué se trataba? Él se soñó que había una cantidad de manojos y que el de él me imagino que estaba en un lugar donde todos los demás se inclinaban hacia el manojo de él. Muy bien. Manojos y todos los demás manojos se inclinaban hacia el de él. ¿Y el segundo sueño de qué se trató? El segundo sueño trató de que había 11 estrellas alrededor de él y la luna y el sol, y esas estrellas se postraban ante él. 11 estrellas. ¿Y cuántos hijos eran? Hermano, mire, 11 estrellas, y esas estrellas se estaban inclinando hacia él. Pero Dios le estaba mostrando a José lo que iba a ser su futuro, lo que Dios iba a hacer. En el momento José no se imaginaba de qué se trataba esto. ¿Ustedes creen que él estaba consciente de que él iba para Egipto, que iba a ser gobernador? Él no sabía nada de eso. Eso estaba muy ajeno a la realidad. Él no pensaba que eso iba a pasar.
Pensando yo que el favoritismo de Jacob hacia su hijo comenzó desde la esposa, Ujú. porque su esposa favorita era Raquel. Como era su favorita, él amaba a su primogénito de la esposa que él más amaba. Es como una cadena. Y sobre la túnica de colores, este tipo de tejido, y más que le sobrepasaba la rodilla, les cubría las mangas. Las vestiduras de ellos no eran así, más de pastores de ovejas, era una vestidura ordinaria y Ordinaria. hasta las rodillas sin manga. Y la de él fue especial, tipo un sacerdote o tipo de alguien de la realeza. Y ellos sintieron miedo, aparte de la envidia, de que cuidado si papá no va a poner a este por encima de todos nosotros. Sí. Allí empezó quizás un pensamiento macabro en su mente. Y muchos de nosotros vemos como un error, es que él no tenía que contar los sueños no se cuentan, si hubiese quedado callado, incluso hay una rama de estos coaching y motivadores de ahora que dicen que no le cuente a nadie lo tuyo, que haga lo tuyo callado y no sé cuánto. Pero el Señor usó el que él contara los sueños para que a través de eso llevarlo a Egipto. O sea, de algo que pareció una catástrofe, algo desastroso, el Señor sacó lo bueno, porque Él lo contó. Claro que fue una vía muy dura. Ujú. Es más fácil que tú te montes en un avión y te vayas a Egipto. Pero fue una vía dura, pero fue lo que Dios usó para de ahí sacarlo a Él de allí y enviarlo entonces a Egipto. Muy bien. El hermano Ernesto mencionaba hace un momento que cada persona es responsable de su pecado. Sí, Pastor, algo que yo veo es que venía ahorita en mi moto manejando, no venía oyendo. casi no se oye, hermano. Casi no se oye. Yo sé que tú andas manejando. No, ya estoy acá. Espérate, voy a actualizar los items. Viendo desde un punto de vista. Espera un momentico, Pastor, espera un segundo. Está bien, está bien. Ok. Hermano Ernesto mencionaba que cada persona es responsable de su pecado. Ya, Pero hay viéndolo de algo- un punto de vista, ni aún Jacob se imaginaba lo que era el plan de Dios para ese momento, ¿no? Ajá. Porque aún Jacob se molestaba cuando José le refería el sueño, ¿no? Jacob aún decía, ¿y cómo yo me voy a postrar ante un hijo, ¿no? Pero viéndolo, todo esto fue un plan que Dios preparó de antemano, teniendo en cuenta el hambre que iba a haber en Egipto, ¿no? En toda esa tierra, y que la persona idónea para llevar a cabo todo ese plan era José, ¿no? Sí. Por haber sido un joven correcto, y pues lo que yo entiendo, no sé si me estoy equivocando, conforme al corazón de Dios, ¿no? Entonces, pues en esa parte, pues Dios lo estaba preparando a él, por eso José tuvo que pasar por muchas etapas en su vida. Dios lo estaba preparando a él para él ser ese líder que pudiera garantizar que tanto Egipto como su familia, su parentela, no sufrieran de hambre, ¿no? Correcto. Gracias, mi hermano, por participar. Así como cuando vemos una película, nosotros no conocemos el final, pero Dios sí conoce el final, ¿verdad? Pastor, José estaba solamente viendo la introducción, pero él no entendía prácticamente nada, absolutamente nada. Vamos a ver, hermano Carlos. ¿me escucha, pastor? Creo que Un momentito, después del hermano Carlos va usted. Creo que nadie entendía nada. Ujú. La distinción misma, los ojos humanos no entendían, pero Dios sí entendía esa túnica de colores. Amén. Él sí entendía lo que estaba. Probablemente despertó la envidia, el celo, el recelo de los hermanos y ignorantemente, o sea, habló y dijo sus sueños, pero eso muestra que Dios tiene el control en absolutamente en todo. Dios tiene el Lo que el control. hermano dijo, Dios preparó en toda esa trayectoria
el meterlo a la cárcel, el humillarlo de esa manera, la dependencia de Dios, el llevarlo a Egipto, el ver hasta entender por último los planes de Dios, Dios lo pasa por todo ese proceso y eso es correcto. Entonces, no entendemos muchas veces qué es lo que Dios quiere, su propósito, pero tenemos que pasarlos a veces por nuestra dureza o porque debemos de pasar la escuela del Señor. Amén, amén. Ustedes saben lo que es un tapiz, ¿verdad? Ellos estaban viendo el tapiz del lado al revés. Estaban todos los hilos y todas las cosas. No entendían. Pero cuando Dios hace así, voltea el tapiz, mira, es una obra de arte. Es una obra de arte. Entonces, a veces, obviamente, nosotros no vamos a entender todas las cosas. Pero yo pienso también que hay un pecado que se llama el pecado de provocación. El pecado de provocación. Y yo pienso que en Jacob también estuvo ese pecado. Él de alguna manera provocó, ¿verdad? Generó esa situación de envidia entre sus hijos. Vamos a ver lo que dice Colosenses 3:21. Y después la hermana que tiene la mano levantada. Colosenses 3:21. Si lo tienen, lo pueden leer. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Sí, otra versión dice que no debemos exasperarlos a ira a nuestros hijos. Entonces, a veces los padres pueden provocar ira en sus hijos exasperándolo, incentivándolo a eso. Pero obviamente Dios, aún aquellos pecados de la envidia, del celo, de las divisiones, no pudieron detener el plan de Dios. No pudieron obstaculizar el plan de Dios, sino que Dios utilizó todo eso como gasolina, como combustible para que el propósito de Dios avanzara y se cumpliera. Vamos entonces a pasar a nuestra hermana que está ahí, que quiere opinar. Adelante, hermana. Amén, hermano, les saludo con la paz del Señor a todos los hermanos. Soy la hermana Elena de Tampa, Florida. ¿Me escucha bien? Sí, le escuchamos. Amén. Bueno, pastor, yo al escuchar esta disertación de la palabra de la historia de José, Dios nos da una enseñanza muy grande a los padres, que no debemos tratar a nuestros hijos de forma diferente. Todos los hijos se aman igual. No hacer ninguna diferencia para no tener estos inconvenientes. Y todo eso lo aprendemos cuando estamos en la iglesia. La palabra de Dios nos enseña que debemos amar a nuestros hijos, nuestra familia. Entonces, esa es una gran enseñanza que Dios nos da a través de ese ejemplo, porque Jacob hizo diferencia y provocó el celo de sus hermanos. Yo le digo esto humildemente, hermano. Gracias. Gracias, Elena. Gracias por tu comentario. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, hermano Ernesto. Se ve un atributo ahí como escondido, ¿no? Bueno, no tan escondido, pero a lo mejor a veces se nos pasa por alto. Pero miramos aquí la presciencia de Dios. O sea, Dios nunca es patrocinador del pecado. Nadie, cada quien peca por el pecado que vive en uno, ese Pablo. Correcto. Pero miramos cómo Dios arma todo. O sea, la presencia, él ve el partido y ve cómo va a quedar el resultado. Y solo lo muestra a nosotros realmente. Antes de que comience. Nosotros pues no sabemos, no somos Dios, no sabemos, pasamos por valles
bueno, con la predicación que nos dio el pastor Fausto, ¿verdad? Ujú. A veces no entendemos. A veces esos valles oscuros y decimos, Señor, pero me estoy congregando, te estoy ofrendando, estoy fiel en la participación de la iglesia y me permite este valle oscuro. Pero Dios ya vio el partido. Ya vio, bueno, no sé si me tienen a pagar el partido, el juego. Sí, el juego. Ya él vio el juego y sabe cómo va a quedar. Y sabe quién va a quedar campeón en esta prueba, por decirlo así. Entonces esto nos debe dar paz, porque Dios sabe el resultado. Amén. Dios tenía el absoluto control de estas circunstancias en la vida de José. Vamos a ver, hermana Dalinda. Yo estaba pensando también de que si José no hubiese contado los sueños, ¿verdad? A sus hermanos, a su padre, cuando llegó el momento de que pues él estuvo en Egipto y que los sueños se cumplieron cuando sus hermanos llegaron, se inclinaron a él y todo. Yo pienso que si él no lo hubiera hecho, entonces sus hermanos y su padre no hubieran sabido de que eso era un plan que Dios ya había diseñado desde hace muchos años atrás, cuando él contó los sueños, ¿verdad? Yo me imagino, no sé si estoy equivocada, que cuando ese tiempo llegó y ellos se encontraron en Egipto, yo pienso que se recordaron, ¿verdad? Sus hermanos, su padre, de aquellos sueños que él les contó años atrás. Entonces, no hubiese quedado claro que fue un plan diseñado por Dios. Y no fue por la maldad que ellos hicieron y esto, sino que fue algo que Dios ya lo había planeado desde hace muchos años atrás. Correcto, correcto. Hay un punto importante que fue lo mismo que sucedió con Cristo. Cristo lo crucificaron, lo traicionaron y todo esto. Y ellos fueron responsables ante Dios de la muerte del Señor Jesucristo. Pero también el escritor Lucas dice que Cristo, por el determinado consejo de Dios, anticipado consejo de Dios, ya él había sido destinado para eso. Tanto lo uno como lo otro, ¿verdad? No es que Dios le quita la responsabilidad de su pecado a estos muchachos por el hecho de vender a José. Porque mi plan, ya yo le voy a quitar el grado de responsabilidad. No, ellos fueron responsables, ellos lo vendieron y tuvieron que pagar por eso. Mire cómo el hambre les tocó y miren cómo Dios los humilló. Miren cómo Dios los humilló. Y si ustedes analizan, hay mucha similitud de la vida de José con la vida de Cristo. Yo quiero que busquemos estas citas en Hechos, le digo ahora, Hechos 2:23. Y fue bueno que el hermano Ernesto tocara ese punto de la presciencia, antes, ciencia, el conocimiento anticipado de Dios, o lo que algunos, pues, hablan acerca de ese propósito de Dios. Hechos 2:23. ¿Qué dice? A entregando por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole
Ok, ¿qué está diciendo Pedro en su mensaje? ¿Quién me puede explicar ese pasaje? Eso es relacionado a lo que la hermana Dalinda estaba hablando, ¿verdad? De que Dios cumplió su propósito. Vamos a ver. Que Dios tenía todo eso planeado, que nada fue al azar y que no fue porque ellos quisieron hacerlo, sino porque ya Dios había trazado que así sería. Entonces, yo tengo una pregunta en ese sentido. Em, si eso pasa, entonces, esas personas que crucificaron a Jesús, podríamos decir que Dios los llevó a ellos a hacer ese mal o que de su propia concupiscencia y su propio pecado salió eso. Correcto. Ahí está. No es porque Dios no es autor de pecado. En ningún momento Dios les va a llevar a cometer ese pecado. Ellos son responsables. Por eso Pedro le dice, ustedes mataron al autor de la vida. Pero los está culpando a ellos como responsables, a pesar de que Dios ya tenía su plan. Pero ellos eran responsables. ¿Qué les quiero decir con esto? Dios puede utilizar a un mal, una maldad que te estén haciendo. Dios la puede utilizar para bien. Tú quizás, por ejemplo, estás en un trabajo y el jefe se la cogió contigo y comienza ahí, no te suelta el guante. Y tú estás mirando al jefe, que es una maldad que te está haciendo. Pero tú no conoces el propósito de Dios, si es que Dios te quiere sacar de ahí. Y después te sacan de ahí es que tú comienzas a comprender, no, pero este hombre fue un instrumento para yo salir de ahí. A mí me ha pasado muchas veces que Dios me ha sacado de trabajo, de lugares, que después yo digo, gracias Señor que me sacaste. Pero en el momento tú no entiendes, tú piensas que es el hombre, tú no estás mirando que el propósito de Dios. Vamos a ver. Sí, amén. Yo creo eso, hermano. Como repito, Dios cuenta la película porque Él lo sabe todo y está usando incluso la maldad de estos hombres. Pero como dices tú, es claro, el hombre es responsable de sus actos ante Dios. Y volviendo en el caso así de lo que tú estabas diciendo, yo recuerdo hace muchos años atrás, a mí me botaron de un trabajo. Y me votaron, bueno, para los que vivimos aquí en el área helada de Estados Unidos, que lo voten a uno de un trabajo en el tiempo de invierno, sabemos que los trabajos se escasean. Hay menos trabajo en invierno, por lo menos en el área donde yo estaba. Y en ese momento, pues, quizás yo enojado con el manager, con el jefe, que digo yo, bueno, pues este es un gato igual que yo, ¿cómo es que? Bueno, pero él tenía una mejor posición que mí. Y yo enojado realmente, por rato como con resentimiento, pero uno va a Dios y tira toda esa ansiedad, todo ese problema de pecado y Dios le sana. Pero a medida que va pasando el tiempo, y hoy digo yo, donde me encuentro, digo, Señor, te doy tantas gracias y te alabo por ese jefe que me votó. Te agradezco en gran manera. Gracias, papito lindo. En aquel momento yo no lo entendí. No entendía. Pero ahora ya para este tiempo digo, bendito el Señor. A Dios sea la gloria. Amén. Chani, luego de Chani, el hermano Carlos nos va a leer del libro, la página 85. Sí, ve comentando, Chani. Que creo que lo que le pasó a José se refleja en Romanos 8:28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, corroborando con lo que la hermana Jenny decía, que no es que Dios obra maldad en el corazón del hombre para que el hombre pues haga maldad y se cumpla pues los malos propósitos, sino
que es que eso entra en la omnisciencia del Señor. Dios todo lo sabe. Por tanto, a los que amamos al Señor, todo nos ayuda a bien. A José le ayudó a bien el haber sido vendido por sus hermanos a Egipto. Es decir, que a los que amamos al Señor, Dios les voltea la torta. Alguien puede asegurar que va a acabar contigo y que te va a sepultar, pero Dios le voltea la torta y te va bien. Amén. Si me permite, Jonathan. Y lo vamos a ver al final. Ok, mi hermano Freddy y luego mi hermano Carlos. Ok, tenemos algo que bueno entender. El pastor Jonathan estaba hablando sobre que Dios no es autor del pecado. Y hay un texto que dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. De manera que las acciones de los hombres, en lo que los hombres obran maldad, es una acción que aunque es del conocimiento de Dios, lo que sucede con esas cosas es que Dios ordena el mal de muchos para que se cumpla su propósito de voluntad. ¿Cómo debía morir Jesús? Asesinado. ¿Por quiénes? Por impíos. Evidentemente, un creyente no iba a asesinar a Jesús porque eso no estaba en el plan. Y además de esto, en otro lugar de San Juan 6, las escrituras señalan de que el motivo de muerte de Jesús fue motivado por Satanás. Por eso Jesús lo mencionó en un momento dado diciendo que Satanás es homicida desde el principio. ¿Qué sucede con todo esto? En el tema de lo que es la presencia de Dios, hay mucha forma de pensamiento con relación al tema de esto de la presencia, pero ¿qué es lo que en la presencia de Dios se prevé? Lo que Dios prevé en la presencia no son las acciones de los hombres, sino que son a los hombres que se involucran en las situaciones. Vemos, por ejemplo, el caso de Job y sus amigos, y el caso de Satanás y el mal que llegó a la vida de Job. ¿Quién causó ese mal? Satanás. Dios puso control hasta el punto que Dios se le dice a este ser con relación a Job que podía pasar esto, pero que no tocara su vida. Dios tiene control, pero no ordena el mal. En el caso de José, ciertamente eso sucedió porque era un plan de Dios que José llegara a Egipto en las condiciones que llegó, y posteriormente lo que vemos es que tanto José como otros en el Antiguo Testamento, Melquisedec es uno de ellos, tanto José como Melquisedec se ven como tipos de Cristo. Es Amén. decir, situaciones que sucedieron en la vida de ellos ya se estaba señalando hacia el futuro que también pasaría en la vida del Mesías. Amén. Y hay otra cosa, y con esto culmino. En el capítulo 42 del libro de Génesis, cuando ya José se declara a sus hermanos, hay un evento que se menciona allí cuando José habla de su padre. Cuando él pregunta de su padre si está vivo, que le dicen que sí, él propone que le traigan a su padre, dice, para que vean mi gloria en Egipto. Y es exactamente lo mismo que sucede con Jesús cuando está orando en el capítulo 17 de su libro, que dice que sus discípulos, él tenía la intención de que vieran su gloria. Hasta ahí, mi hermano, gracias. Muy bien, gracias, hermano. Hermano Carlos, si puede leer ahí mismo la cita para entender, como decía Ernesto, para nosotros entender la película. Bueno, aquí presentan siempre ¿cómo que le dicen? Cuando te presentan el lanzamiento, José, ¿cómo que le dicen? El tráiler. Cuando tiran el tráiler, ¿verdad? Es para que tú tengas una idea de qué se trata la película. Pero tú no has visto la película completa. Entonces, al final de la película, en el capítulo 50, cuando José se descubre a sus hermanos, entonces él dice la razón por lo cual le sucedió todo eso. Vamos a leerlo, hermano Carlos. Génesis 50, 20, y lo pueden buscar ahí. Y José le está hablando eso a sus hermanos
para que ustedes vean cómo una maldad Dios la puede tornar para bien. Chani mencionaba la cita que todas las cosas obran a bien a aquellos que aman a Dios. Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. Ese era el propósito. Había hambruna, Dios iba a sustentar a su pueblo. Eso que era mal, Dios lo tornó para bien, con el propósito de sustentar a su pueblo. Vamos entonces con el comentario, Carlos. ¿Desde el numeral 8 o de dónde? Génesis, aquí, donde dice José, Génesis 37 al 50. Página 88, al final. Ya lo tengo. Ok. José es uno de los personajes más atrayentes de la Biblia. Ross observa que era un idealista práctico, que tuvo al principio de su vida sueños que lo animaron y guiaron en el resto de su existencia. Él manifestó tal vez el carácter más cristiano de todas las personas descritas en el Antiguo Testamento. Se nota la importancia de José en el hecho de que se le dedica casi tanto espacio en el Génesis como a Abraham. José es importante porque fue el eslabón entre la vida nómada de los hebreos en Canaán y su vida sedentaria en Egipto. Dios había revelado a Abraham que su descendencia pasaría 4 siglos en tierra ajena. Génesis 15, 13, 16. La paciencia de Dios esperaría hasta que la maldad del amorreo llegara a su colmo, antes de destruirlo y entregar a Canaán a los hebreos. Es evidente también la necesidad de que Israel fuera a Egipto. La alianza matrimonial de Judá con una cananea y su conducta vergonzosa descritas en el capítulo 38 nos indican el peligro que había en Canaán de que los hebreos se corrompieran completamente y perdiesen su carácter especial. En Egipto, los hebreos no serían tentados a casarse con mujeres egipcias, ni a mezclarse con los egipcios, pues estos despreciaban a los pastores, a los pueblos pastores. Y además, tan pronto como los cananeos se hubieran dado cuenta de los planes de los israelitas de establecerse permanentemente en Canaán y adueñarse de ella, los hubieran exterminado. Tal cosa no sucedería en Gosén. Allí, bajo la protección del poderoso Egipto, los hebreos podrían multiplicarse y desarrollarse hasta llegar a ser una nación numerosa. Dios usó a José como instrumento para llevar a cabo su plan de trasladar su pueblo a Egipto. En toda la vida de José se destaca la providencia divina. La palabra providencia deriva de una latina, providere. Videre significa ver y pro antes. De modo que quiere decir ver por adelantado o prever. Dios prevé y con ello también prepara los pasos necesarios para realizar todo aquello que Él prevé. El diccionario Larousse define la providencia como la suprema sabiduría de Dios, que dirige todas las cosas. En ningún otro relato de la Biblia brilla más la providencia de Dios que en esta historia. Él echa mano de los designios tergiversados de los hombres y los convierte en medios para efectuar su plan.
dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Romanos Amén. 28. Amén. Y vamos entonces a dejar a Chani para que nos lea el siguiente comentario, cuando ya José es vendido a sus hermanos. José es vendido por sus hermanos, capítulo 37. El primer paso para situar a José en Egipto fue ser vendido como esclavo por sus hermanos envidiosos. Sus hermanos lo odiaban por varios motivos. José comunicó a su padre lo mal que se hablaba de sus hermanos. A los 17 años fue llevado a sus hermanos para aprender a pastorear ovejas. La irreverencia y la baja moralidad de ellos lo escandalizaron. Los hijos mayores de Jacob habían cedido a ciertas prácticas paganas, un hecho que se ve en la conducta de Judá, relatada en el capítulo 38. Parece que entre los hijos de Jacob, solo José mantuvo en alto las elevadas normas de la religión de Jehová. Si José hubiera participado en las conversaciones inmundas y en la conducta mundana, lo habrían aceptado como uno de ellos. B. Jacob lo amaba más que a sus otros hijos, porque José nació en la vejez de Jacob y era el primogénito de su esposa predilecta Raquel. Expresó abiertamente su favoritismo, regalándole a José una túnica de colores que le llegaba hasta los tobillos y de mangas hasta las palmas de las manos. Esta clase de vestimenta la llevaban los gobernantes, sacerdotes y otras personas de distinción que no tenían que trabajar manualmente. La túnica de los hebreos y pastores no tenía mangas y apenas bajaba a la rodilla. Los hermanos se habrían preguntado entre sí, ¿no será que nuestro padre entregará la primogenitura a José, haciéndolo nuestro jefe en el culto y en la guerra? Así provocó Jacob la envidia de sus hijos mayores. C. José contó ingenuamente los sueños que profetizaban que el resto de su familia se inclinaría ante él en la misma forma que la gente rendía homenaje a los reyes en aquel tiempo. Por regla general, no conviene contar tales revelaciones hasta que se vea de qué manera Dios las llevará a cabo o hasta que Dios señale que deben contarse. Ver Mateo 7:6. ¿Cuál fue el propósito de Dios al darle esos sueños? Los sueños dieron a José la convicción de que Dios tenía algún alto propósito para su vida y más tarde los mismos lo sostendrían en los largos años de prueba. Al enviar Jacob a José a obtener información respecto del bienestar de sus hermanos, les dio a estos la oportunidad que esperaban. Pero se percibe que la mano de Dios los guiaba aún en medio de las malas pasiones de sus hermanos. Se habían trasladado de Siquén hasta Dotán, situada a unos 18 kilómetros al norte. Dotán es un vocablo que significa pozos gemelos y existe hasta hoy en Dotán excelente abastecimiento de agua. La importancia del traslado de ellos reside en que en Dotán estaba la ruta de las caravanas que viajaban a Egipto. Rubén se interpuso con la intervención o la intención de salvar a José de los planes asesinos de sus hermanos. En calidad de hijo mayor, era responsable por la vida de José y parece haber tenido mayor consideración por su padre que los demás. Sin embargo, por contemporizar con sus hermanos, Rubén perdió la oportunidad de salvar a José. Los ismaelitas llegaron en el momento oportuno. De esta manera Dios obró utilizando a los hombres malos para llevar a José a Egipto. Muy bien, déjalo ahí. Termina, de esta manera Dios obró usando aún a esos hombres malos para llevarlo a Egipto. Y algo que de verdad que me maravilló fue que en el lugar donde ellos estaban, que era Dotán, lo vimos ahí en el comentario, por ahí precisamente era que pasaba los ismaelitas.
que lo compraron, que lo llevaron como esclavo. ¿A dónde? A Egipto. Entonces Dios de una cisterna sacó a José y lo llevó al palacio. ¿Cómo él lo hizo? A través de un proceso largo, porque eso uno lo lee y uno piensa que fue de lunes a martes. Eso fue un proceso largo de años. Hermano Carlos, ¿quiere decir algo? Terminamos ahí. Ok. El detalle está, hermanos, que nosotros con todo esto, con toda esta historia, podemos ver cómo Dios actúa en medio de su pueblo. Dios lleva a cabo su propósito, y ese propósito, como lo leíamos ahí, el propósito del Señor permanecerá. Y Dios, ¿cuál es el propósito de Dios para su pueblo hoy en día? ¿Quién me dice? Y con esto finalizamos. ¿Cuál es el propósito de Dios para su pueblo hoy en día, en este tiempo? Para el Señor, le adoren. Amén. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Entonces, el propósito del Señor en este tiempo es que le conozcamos a Él. ¿Y cómo conocemos a Dios? Estudiando la palabra y teniendo una relación íntima con Él. Puesto de pie, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra y que Dios nos siga iluminando, nos dé fuerza, sabiduría y gracia para seguir con estos estudios y que cada día haya en nosotros más hambre y sed por su palabra. Es un deseo, hermanos, así como usted tiene hambre por otras cosas, deseo por otras cosas, que usted anhele cada día estudiar más su palabra. Señor, te damos gracias en esta noche por tu espíritu en medio nuestro, tu fortaleza, tu sabiduría, Señor. Gracias por los hermanos que comentaron, los que están por Zoom, los que están aquí presentes. Gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso. La gloria es tuya por siempre y para siempre. Ayúdanos, Señor, a dedicarnos, a consagrarnos por entero a ti. Esperar tu pronta venida, Señor, y a conocerte más. Mira ahora, Señor, que vamos a ofrendar de lo recibido de tus manos. De eso te damos, Señor. Recibe con agrado, Señor, nuestras ofrendas, ya que tú presentaste la mayor ofrenda por nosotros a tu Hijo Jesucristo. Todo es tuyo, Señor, y de lo recibido de tus manos, de eso te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos, y Dios bendiga a los hermanos que están por Zoom. Que la paz de Dios sea con ustedes y pueden saludar, se pueden saludar los unos a los otros. Dios le bendiga. El Señor es bueno. Que le bendiga más, pastor, a todos. Dios te bendiga. Saludos, Esteban, le saluda. Amén a todos.